Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a mirar lo que es un modelo de regresión logística o logit que llaman, ¿sí? Estos se tratan de un modelo de regresión que trabaja variables dicotómicas. ¿Qué es una variable dicotómica? Que es sí o no. O sea, les pongo un ejemplo. ¿Una persona trabaja? ¿Sí o no? ¿Una persona estudia? ¿Sí o no? Una persona, no sé, recibe ingresos, sí o no. Entonces son la única respuesta. Eso es una variable dicotómica. Entonces, como podemos ver en la parte de arriba, acá en este pedazo, si nosotros decimos que no es igual a cero, entonces estaría ubicado por los puntos rojos de la parte de abajo, ¿sí? Y si decimos que sí, estaría ubicado por la parte de arriba, los puntos que señalarían uno, ¿no? Entonces, si trazamos una regresión, pueden ver que la línea no modelaría correctamente este sí o este no, ¿sí? No sabríamos decir exactamente cómo se podría comportar. Entonces, ante este problema, lo que podemos hacer es colocar una especie de gráfica como la que está acá, ¿sí? Que modela un poco mejor estas, digamos, puntos que están en el punto de 0 y los puntos que están en 1. Entonces, se podría mirar de esta manera, ¿sí? Entonces, en vez de tener un modelo lineal como el que se ve acá, que pues no sería tan apropiado, podríamos tener un modelo como el que está abajo, ¿sí? Donde los puntos, pues, se acercarían mejor, ¿sí? Como se pueden ver. Entonces, eso es por una parte. Ahora, teniendo en cuenta esto, observemos un poquito mejor la gráfica, donde podemos tener los puntos acá rojos, que significaría no, la respuesta no, y los puntos que están en verde significaría que sí, en cualquier fenómeno. ¿Será que trabaja? No, entonces por acá. ¿Será que trabaja? Sí, entonces en estos verdes, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede observar? Se modela de esta manera, ¿sí? De que está acá. Pero entonces, ¿cuál sería la ecuación matemática que modela esto? Entonces, vamos a modelarla con la probabilidad, ¿sí? ¿Qué probabilidad hay de que este suceso ocurra dependiendo de alguna variable? Entonces, esta es la ecuación y por eso se llama modelo logic, porque viene el logaritmo. Entonces, logaritmo de esa probabilidad, ¿sí? Que es igual al logaritmo de la probabilidad de que ocurra ese evento dividido en 1 menos b, que sería la probabilidad de que no ocurra. Y acá pues estaría igualado a, a los betas y pues este es como el modelo de regresión general, ¿sí? Que está en esta parte. Beta por X, entonces acá podemos mirar que están los parámetros, que son los betas, las variables independientes, que son las X, ¿sí? Y los con su respectivo beta. Entonces, esto, digamos que este modelo logic es esta parte que está acá, esta gráfica, ¿sí? Entonces, la idea sería calcular la probabilidad de que un evento ocurra por cada variable X, ¿sí? Entonces, vamos a mirar. Entonces, observemos en esta parte que yo podría despejar de esta manera con la función Euler, por decirlo así, esta ecuación que está acá. La probabilidad de que ocurra el evento es igual a 1 sobre 1 más Euler menos, como ven, este beta sub 0 y este beta sub 1 son betas que se calculan con el modelo de regresión lineal general, ¿sí? Entonces yo podría calcular la probabilidad. Entonces, un ejemplo, si yo tengo, digamos, un valor de X cualquiera, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que, digamos, una mujer tenga trabajo si tiene 3 hijos, digamos? Entonces, podríamos ubicarnos, digamos, por acá en un eje de estos, ¿sí? Digamos, bueno, acá en este eje va desde 0 a 5, entonces de pronto que tenga un hijo, entonces por acá, ¿sí? Más o menos tendría una probabilidad del 0,98%, ¿sí? De que tuviera trabajo en ese ejemplo, ¿sí? Ahorita lo vamos a mirar un poco. Entonces, dependiendo del fenómeno, pues yo puedo ubicar las X. Lo que hace el modelo es colocar este parámetro acá en la X y calcularlo con los diferentes betas, hacer esta operación y calcular la probabilidad, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace el modelo Logic. Entonces, fíjense que ya no es una función lineal como los ven acá,
sino que va a ser tiene esta forma, ¿sí? De logaritmo. Y vamos a calcular, pues, la probabilidad de que ocurra un suceso dependiendo, pues, un valor de X diferente, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio en Stata. Dice que la base de datos muestra información de situación laboral de un grupo de mujeres, algunas de las cuales trabajan y otras se encuentran desempleadas. Entonces, 1 para que trabaje, 0 para que esté desempleadas. La investigación belga Marianne Bartrand ha analizado a fondo la discriminación laboral de la mujer y concluye que el principal determinante de las brechas laborales de la mujer es el empleo, los salarios y la autoridad. Es la maternidad. O sea, dice que por ser madre las discriminan. Entonces vamos a mirar qué tanto es esto. Comparando los resultados de un modelo clásico, un modelo Logit y un modelo Probit. Bueno, en este ejemplo también vean el Probit, pero vamos a hacer solamente el Logit. Analice el efecto de tener hijos pequeños, que es esta variable, ya les voy a explicar, sobre la probabilidad de empleo de la mujer. Entonces vamos a ver qué probabilidad tiene una mujer de conseguir empleo dependiendo del número de hijos que tenga. Entonces utilice las variables necesarias. Entonces va a estar esta parte que está acá. Entonces, este es el ejemplo. Entonces, tenemos una variable que es INLF, que es trabaja o no trabaja. ¿Sí? Esto es del ejemplo. Entonces, vamos a ver sí, 1 y no, pues 0. Estas son las variables explicativas o variables independientes, que es esta, es el número de hijos menores a 6 años. Esta es el número de hijos que tiene entre 6 y 18 años. EDUC serían los años de estudio. Age serían la edad que tiene la mujer y la experiencia serían los años de experiencia. Entonces vamos a construir un modelo econométrico donde me diga exactamente de estas dos cositas, de esas cositas cómo influyen hacia a la probabilidad de que la mujer eh, tenga trabajo. Exactamente, vamos a ver esta variable kids, hijos menores a 6 años. Entonces, ¿cuánto influye esto? ¿Sí? Sobre la probabilidad de que tenga trabajo y vamos a utilizar un modelo logic. Y este logic es el comando que vamos a utilizar en Stata y este mfx es para buscar las razones de cambio marginales. ¿Sí? Entonces ya vamos a mirar cómo se hace esto de alguna manera y vamos a Stata copiando de una vez este, digamos, comando, ¿no? Entonces vamos a Stata. Entonces acá están las diferentes variables que ustedes pueden observar. Son variables de un diferente, ¿sí? Entonces está, por ejemplo, esta que les dije, INF, que si trabaja así o si no, no trabaja. Las horas de trabajo, acá sí las que le dije, que si tiene el número de hijos menores a 6 años, hijos entre 6 y 18 años. Hay varias cosas, ¿no? El sueldo, la edad, la educación, pero entonces vamos a ajustar el modelo solamente con las variables que yo les expliqué en la diapositiva, que son las que supuestamente influyen sobre si una mujer puede conseguir trabajo o no. De todas maneras, ustedes pueden mirar de todas esas variables cómo se construye el modelo, ¿no? Entonces, vamos acá a pegarlo, que sería logit, que es el comando. Ese comando es el que me está diciendo, hago una regresión logística, ¿sí? Esta va a ser la variable dependiente, o sea, la del eje Y, que va a ser esta que está acá, que es la de si trabaja 1 y si no trabaja, pues 0, ¿sí? Esta kids, que es la primera variable independiente o la primera variable explicativa, serían, que es esta que está aquí, que serían si tener hijos de menores de 6 años afecta, ¿no? Esta sería entre 6 y 8 años, el nivel de educación, la edad y la experiencia laboral. Entonces vamos a ver cómo todas estas variables influyen en la probabilidad de conseguir trabajo. Acá en Stata podemos mirar acá y podemos ver pues todos los datos que se tienen, ¿no? Para calcular esto, ¿sí? De las diferentes variables. Miren, 1, esta de la que le decía, 1 si trabajan, 0 si no trabajan. Entonces acá está pues todo esto modelado, ¿no? Entonces acá simplemente pues es para ver en la lupita. Entonces vamos a mirar acá, entonces vamos a mirar el modelo. Entonces simplemente se le da Enter para ver cómo es la regresión logística. ¿Sí? Entonces mientras está pensando el comando,
nos hace este siguiente cálculo. Entonces acá podemos mirar varias cosas, pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuidado de qué? Primero vamos a ver la significancia estadística. Entonces, ¿qué es la significancia estadística? Entonces, si da menor de 0,05, quiere decir que la variable afecta a la variable dependiente. Si da mayor, quiere decir que no afecta, no es significativamente estadística. ¿Esto por qué pasa? Porque la hipótesis nula dice que la variable no afecta, ¿sí? Entonces, se acepta cuando es mayor a 0,05, ¿sí? Resumiendo, si este valor, o bueno, todos estos que están acá, son menores a 0,05, quiere decir que la variable sí afecta a la dependiente. Entonces empecemos por esta, que es kids, que es si tiene hijos menores a 6 años. Entonces sí es significativa estadísticamente. ¿Qué quiere decir? Que esta variable sí afecta a la probabilidad de conseguir empleo. Mientras si tener hijos de 6 a 18 años no afecta a la probabilidad. ¿Por qué? Porque me dio mayor a 0,05. ¿Sí? La educación también afecta a la probabilidad de conseguir empleo, también la edad a la probabilidad de conseguir empleo, también la experiencia a la probabilidad de conseguir empleo. ¿Sí? Mientras que, bueno, acá solo significativa no salió esta, entonces hay que tener cuidado. Pero entonces estos betas, que son los coeficientes que están acá, serían como las razones de cambio, pero estas razones de cambio no son directamente, no son las influencias directamente hacia la probabilidad. ¿Por qué? Porque acuérdense que la ecuación vamos a mirarla por acá, la ecuación esta es el logaritmo de la probabilidad, ¿sí me entienden? Entonces, ustedes al calcular estos betas, estaríamos mirando la razón de cambio del logaritmo de la probabilidad, entonces no sería como representativo, ¿sí? Lo que tenemos que mirar es cómo son las razones de cambio de cada variable a la probabilidad como tal, ¿sí? Entonces, tenemos que mirar en Stata otro comando que son los cambios marginales. Entonces, esos cambios marginales, ¿qué son? Son cuando usted aumenta la variable de una unidad, ¿sí? Va a haber un cambio en la probabilidad, ¿sí? Entonces, ese sí se puede hacer, ¿sí? Y es con el comando mfx, ¿sí? Usted al darle mfx, digamos que calcula los cambios marginales a la probabilidad, ¿sí? ¿Y dónde son medidos? ¿En qué punto? Miremos que nosotros podemos medir esta X en cualquier punto, aquí, aquí o aquí, ¿sí? O sea, en este caso, en este ejemplo, podría ser en un número de salario específico, un número de edad específica, un número de hijos específico, ¿sí? Sin embargo, acá lo que hace Stata es calcular un promedio, por ejemplo, un promedio de hijos, de número de hijos, un promedio del salario, no, perdón, de años de educación, un promedio de la otra variable que se eligió, pues, todas las variables que se eligieron, un promedio, ¿no? De estas que están acá, estas cuatro, educación, de la edad y la experiencia, ¿sí? Entonces, al calcular el promedio, ellos están basando la probabilidad en ese ejemplo. Entonces, ¿cómo quedaría este? Entonces, son los efectos marginales. Las significancias son la misma. Entonces, lo que es tener hijos de menores de 6 años afecta. ¿Cómo se interpretaría esto? Entonces, mire que es negativo. Entonces, ¿qué significa negativo? Que a medida que usted tiene menos hijos, ¿sí? Aumenta la probabilidad de conseguir empleo, ¿sí? Entonces, por cada hijo, exactamente cómo se interpreta esto, por cada hijo que usted disminuya, ¿sí? Por cada hijo que usted disminuya, aumenta un 34,55%, porque esos son puntos porcentuales, la probabilidad de poder conseguir un empleo. Son directamente proporcionales. El signo me dice que son indirectos. ¿Por qué? Porque usted tendrá más probabilidad de conseguir empleo una mujer, ¿sí? Si tiene menos hijos. Entonces ahí podemos mirar que sí es un asunto de discriminación un poco, ¿no? ¿Y cómo es? Como son efectos marginales, acuerden que es aumentar una unidad. Entonces, a medida, si yo aumento un hijo, ¿sí? Una unidad, un hijo,
Entonces, disminuye la probabilidad de que una mujer pueda conseguir empleo en un 34,55%. Así es que se interpreta. Eso era para la variable de menores de 6 años, ¿no? Un hijo menor de 6 años, ¿sí? Un hijo menor de 6 años. La educación, entonces, ¿cómo está relacionada la educación? Es directamente proporcional, o sea, a medida que se educa, hay más probabilidades de tener empleo. Entonces, usted puede analizar de esta manera. Entonces, 0,04, entonces esto es un 4%, 4,62%. O sea, a medida que usted aumenta un año de educación, aumenta un 4,62% de probabilidad de que una mujer consiga empleo. Lo mismo, la edad también tiene sentido, que es negativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a medida que usted disminuya la edad, pues va a tener más probabilidad de empleo. O vista al revés, si usted aumenta la edad, ¿sí? Va a disminuir la probabilidad. Entonces, exactamente cómo queda. Si yo aumento, porque acuérdate que son marginales, si yo aumento en una unidad la edad, disminuye la probabilidad en un 2,34% de que una mujer consiga empleo. ¿Sí? Y la experiencia, como es positiva, entonces sí va a ser también un cambio marginal. Por cada año de experiencia, porque la experiencia estaba en años, que se aumente, ¿sí? Va a aumentar la probabilidad de que una mujer consiga empleo en 3,04%. Así es que se puede interpretar estos efectos marginales. Entonces, así es que funciona el modelo Logic, es un modelo probabilístico, ¿sí? Y espero pues me hayan entendido. Recuerden que siempre se tienen que hacer con cambios marginales, no se puede interpretar directamente desde acá. En este lado, donde hicimos pues la primera regresión, sí podríamos ver, digamos, el sentido, ¿no? Los signos, si es inversamente proporcional o si es proporcional, ¿sí? Pero no se puede interpretar los coeficientes directamente, porque está interpretándolos, como le dije, es hacia el logic, no hacia la probabilidad. Acá en este sí, pues se hace esa la probabilidad, ¿listo? Entonces espero me hayan entendido y les sirva mucho el video. Gracias.